El Señor ora por nosotros. Buenos días, iglesia. Dios bendiga. Hoy vamos a continuar en el libro de los jueces. Estamos en el libro de los jueces. Hoy estaremos viendo el capítulo 8 en el libro de jueces. El capítulo 8 del versículo 1 al 35. Hemos estado hablando acerca del llamado y la comisión de Gedeón. Esta es la tercera parte acerca del llamado y la comisión de Gedeón, ¿verdad? Y el tema de hoy va a ser la liberación por Gedeón. Parte número 3 en Jueces, capítulo 8, versículo del 1 al 35. No lo voy a leer todo, ¿verdad? Como costumbre voy a leer simplemente unos cuantos versículos y después mediante va concluyendo el tiempo, vamos leyendo hasta el 35. Pero Jueces capítulo 8, versículo 1 dice así: Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, y que he podido yo hacer comparado con vosotros. Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo, dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Y de ahí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, y te damos gloria, Señor, por esta hora, Señor. Venimos reunidos en tu nombre a glorificarte, a alabarte y a bendecir, Padre, tu santo nombre, Señor. Padre, poniendo, Padre, este servicio, Padre, en tus manos, para que tú te glorifiques, para que tú con el poder de tu Espíritu toques cada uno de nuestro corazón y abras nuestro entendimiento, para poder entender y comprender lo que tu Espíritu quiere decirnos, Padre, en esta hora, en el capítulo 8, Padre, de Jueces. Padre, ministranos, Padre, en esta hora, Padre. Ábrenos los ojos, Señor, danos entendimiento, dándonos sabiduría, Padre, espiritual, para poner, Padre, por obra, Señor, tu palabra, Señor, para poder, Padre, aprender, Padre, de lo que habla Jueces en el capítulo 8, Señor, y ponerlo en práctica en la vida, Padre, de nosotros, y que tú continúes glorificándote, pero al mismo tiempo que tú continúes tocando las vidas con todo aquel, Padre, que nosotros estamos en contacto, y que sea el poder de tu Espíritu que ahora mora en nosotros, toque las vidas, toque los corazones, para que alguien aparte de nosotros diga qué es lo que debo hacer para ser salvo, para la gloria de tu nombre. Padre, en esta hora ponemos el servicio en tus manos. Haz bien a tu siervo, Padre, para que viva y para predique, Padre, y hable, Señor, lo que tu palabra dice.
Y Padre, que quede afuera, Padre, lo que yo quiera decir y mis opiniones, Padre, hacerlas para un lado, para que tu palabra, Señor, continúe haciendo efecto en cada uno de nuestros corazones y tú seas glorificado. A ti sea la gloria y la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Estamos viendo aquí nosotros, ¿verdad?, la vida de Gedeón, y como comenzamos, ¿verdad?, en el libro ¿verdad?, de Jueces, capítulos atrás, miramos la vida, ¿verdad?, inconsistente, ¿verdad?, de Gedeón. Pero miramos también, ¿verdad?, cómo Dios, ¿verdad?, le fue ayudando a fortalecer a su fe, ¿verdad? Su fe se puso a prueba, ¿verdad? Y su fe creció, ¿verdad?, de Gedeón. Hasta este punto seguimos mirando nosotros que él sigue con esa fe grande, con esa fe dispuesta, ¿verdad?, con esa seguridad, ¿verdad?, que Dios le dijo, ¿verdad?, que por mano de él iba a conquistar al enemigo. Y en eso se encamina, ¿verdad?, Gedeón, ¿verdad?, para liberar, ¿verdad?, al pueblo de Israel por manos de Gedeón. Pero conforme vamos viendo la escritura, vamos a mirar, ¿verdad?, algo, ¿verdad?, que Gedeón, ¿verdad?, no cambió sinceramente. Pero más adelante lo vamos a ver. Por lo pronto vamos a ver lo que está aconteciendo aquí. Y vamos a ver el rechazo, ¿verdad?, que hubo de los hermanos de Israel, ¿verdad?, cuando pidió, ¿verdad?, un bocado de pan, ¿verdad?, por los militares, ¿verdad?, que venían con él, ¿verdad?, que nomás eran 300, ¿verdad?, en lo que él iba, ¿verdad?, y perseguía al enemigo. Pero también vamos a mirar algo bien importante al final, ¿verdad?, que es la inconsistencia, ¿verdad?, de Gedeón. Y muchas veces muchas personas, ¿verdad?, en la vida son inconsistentes, ¿verdad?, en lo que hacen. Y de acuerdo a lo que vamos mirando aquí en la escritura, nos damos cuenta nosotros que la inconsistencia, ¿verdad?, del ejemplo que nos da, ¿verdad?, y lo que miramos de aquí de Gedeón, causa muchos tipos de problemas, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Problemas, ¿verdad?, no solamente a la persona que es inconstante, pero también, ¿verdad?, problemas, ¿verdad?, y afecta a los que lo están observando o que llevan una vida, ¿verdad?, contradictoria, ¿verdad?, les llega a afectar. Una semana, ¿verdad?, están bien, otra semana se sienten victoriosos, una semana están con fe, otra semana sin fe, una semana dudando y otra semana sin dudar, ¿verdad? Entonces viene un momento, ¿verdad?, en que se sienten mal. Viene el momento, ¿verdad?, en que el pecado, ¿verdad?, se avecina. El pecado, la maldad, ¿verdad?, y empieza a ser, ¿verdad?, su efecto, ¿verdad?, el pecado. Entonces una vida, ¿verdad?, inconsistente que miramos aquí, ¿verdad?, de Gedeón, de fortaleza, de debilidades. Estas fueron las principales, ¿verdad?, características que miramos nosotros de Gedeón. De acuerdo a lo que presenta, ¿verdad?, la enseñanza, ¿verdad?, de la escritura en el libro de Jueces, y lo que vamos a mirar aquí en Jueces en el capítulo 8. Este pasaje de la escritura nos sirve a nosotros, ¿verdad?, de aprendizaje, pero también nos sirve a nosotros como una advertencia hoy en día, ¿verdad?, de no vivir una vida, ¿verdad?, inconsistente, ¿verdad? Entonces aquí en el versículo 1 al 3, ¿verdad?, nosotros miramos y podemos aprender algo de la fortaleza de Gedeón, ¿verdad?, individualmente, pero también de la fortaleza de Gedeón, ¿verdad?, como iglesia, con comunidad, ¿verdad? Gedeón fue un hombre, ¿verdad?, que buscó la paz, porque si nosotros miramos aquí, ¿verdad?, los de Efraín estaban molestos porque no lo había llamado a la guerra, ¿verdad?, contra Madián. Y dice que le reconvinieron fuertemente, o sea, que lo reprendieron fuertemente a Gedeón. Era para que Gedeón, ¿verdad?, se viera enojado o saltado, ¿verdad?, de ira, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que Gedeón les respondió. Dice, ¿qué he hecho yo? Dice, ahora comparado, dice, con vosotros. O sea, ¿qué he hecho yo ahora? Dice, comparado con vosotros. Que nosotros nada más somos 300 hombres y ustedes es una multitud, ¿verdad? Es toda la tribu, ¿verdad?, de Efraín, dice. Entonces Gedeón, ¿verdad?, le dice,
¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendima de Abiezer? Gedeón en este momento miramos que él busca la paz, ¿verdad? Y es algo que nosotros podemos aprender, ¿verdad? De él, ¿verdad? De buscar la paz. ¿Qué fue lo que hace Gedeón? Gedeón evita, ¿verdad? La controversia sobre el pueblo de Dios. Lo que está pasando aquí es muy interesante, porque la tribu de Efraín se sintió desairada, se sintió, ¿verdad?, insultada, porque Gedeón no les habló, ¿verdad?, por ayuda en la batalla, ¿verdad?, inicial en contra, ¿verdad?, de los madianitas. Y miramos aquí que se quejan con Gedeón y lo confrontan. Dice, ¿qué has hecho? Dice, con nosotros. ¿Por qué, verdad, nos has sobrepasado? ¿Por qué nos has sobremirado? ¿Por qué no nos llamaste, verdad, a la guerra, verdad, en contra de los madianitas? Dice. Y dice la Biblia que lo reprendieron fuertemente. La razón, verdad, por la cual Dios, verdad, no usó, verdad, a la tribu de Efraín, verdad, es porque la tribu de Efraín era la segunda más grande, verdad, de las 13 tribus. Y Dios solo escogió, ¿verdad?, a 300, ¿verdad? Entonces esto nos quiere decir, ¿verdad?, que si la tribu de Efraín era la segunda más grande de las 13 tribus de Israel. Entonces la otra razón que podemos mirar nosotros aquí es que la tribu de Efraín tenía su ego, ¿verdad?, y tenía su orgullo, ¿verdad?, porque era una de las tribus, ¿verdad?, más grandes. Otra, ¿verdad?, porque cuando Dios le dijo a Gedeón que reduciera, ¿verdad?, la gente, pues quizás la tribu de Efraín no iba, ¿verdad?, a estar de acuerdo, ¿verdad?, con Gedeón, ¿verdad?, con el mandato que Dios le había dicho, ¿verdad? La tribu de Efraín, siendo la segunda más fuerte, o sea, la tribu de Gedeón es la más débil, es la más pequeña. Entonces imagínense la segunda tribu, ¿verdad? Entonces, cuando Dios da este mandato, si Gedeón le hubiera hablado, un ejemplo, a la tribu de Efraín, pues iba a haber controversia, iba a haber rebeldía, ¿verdad?, por parte de la tribu de Efraín. No iban a estar de acuerdo. Entonces, si en realidad, ¿verdad?, la tribu de Efraín quería, ¿verdad?, ayudar al pueblo de Israel, lo hubieran hecho cuando el pueblo de Israel estaba en opresión por parte de la mano del enemigo. Si el pueblo de Efraín en realidad quisiera haber ayudado a Israel, se hubieran levantado, ¿verdad?, a ayudarlos cuando venía el enemigo y los destruía y los dejaba, ¿verdad?, sin comer. Entonces, la otra razón que miramos aquí, que es la principal razón, es que Dios quiere la gloria por sí solo, ¿verdad? Porque la Biblia dice en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 29, a fin de que nadie se jacte, dice, en su presencia, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Este es un recordatorio, ¿verdad?, constante, ¿verdad?, de la grandeza de Dios y de la necesidad, ¿verdad?, de una actitud humilde, ¿verdad?, delante de Dios, reconociendo que Él es el Salvador, reconociendo que todo lo bueno, ¿verdad?, proviene, ¿verdad?, de su gracia, porque carne, ¿verdad?, no se puede jactar en la presencia, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros en el versículo 3 miramos, ¿verdad?, la respuesta de humildad, ¿verdad?, de Gedeón, ¿verdad? Dios ha entregado, fíjense cómo Gedeón es bien astuto, ¿verdad? Bueno, es el Espíritu de Dios que le da el discernimiento y la sabiduría, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace en el versículo? Fíjense lo que hace en el versículo 3. Dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido, dice yo, hacer, dice, comparado con vosotros? Y dice la Biblia que entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Claro que sí, ¿verdad? Porque Gedeón, ¿verdad?, les levantó su ego, ¿verdad?, y su orgullo, ¿verdad?, cuando les dice, pues ¿qué puedo hacer yo, ¿verdad?,
en contra, ¿verdad?, de ustedes, ¿verdad? Esa fue la humilde, ¿verdad?, respuesta de Gedeón, ¿verdad?, que engrandeció el ego, ¿verdad?, de Efraín, ¿verdad?, engrandeció el orgullo de ellos, ¿verdad?, los aplaudió, ¿verdad?, que como bien conquistado ellos, ¿verdad?, los príncipes de Oreb y Seb, ¿verdad? Y dice, ¿y qué puedo hacer yo? Dice Gedeón, con 300 hombres comparado, dice, con ustedes, ¿verdad? Entonces Gedeón, ¿verdad?, los elogió, ¿verdad?, les aumentó su ego. Gedeón lo que estaba haciendo aquí, estaba buscando, ¿verdad?, la paz con la tribu, ¿verdad?, de Efraín. Esta humilde respuesta de Gedeón evitó la controversia y aseguró la paz entre Gedeón y la tribu de Efraín. Entonces nosotros, como creyentes en Cristo Jesús y como iglesia, nosotros debemos buscar la paz con todo hombre, ¿verdad?, buscando evitar, ¿verdad?, la controversia, buscando evitar, ¿verdad?, las divisiones entre la gente, ¿verdad?, y específicamente, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios. Es donde Dios, ¿verdad?, se glorifica, y es donde Dios, ¿verdad?, exalta al humilde. Cuando nosotros buscamos la paz, cuando nosotros evitamos las controversias, las divisiones, ¿verdad?, es donde Dios se glorifica, es donde Dios se puede glorificar. Y Dios, ¿verdad?, nos puede, ¿verdad?, usar, ¿verdad? Entonces, porque el espíritu de paz es uno del fruto, ¿verdad?, del espíritu, que es producido por el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros como creyentes, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo lo ha cultivado, ¿verdad?, dentro de nosotros. Pero es, ¿verdad?, nuestra responsabilidad de nosotros como creyentes de seguirlo cultivando, ¿verdad? ¿Cómo? Como el ejemplo que acaba de ser Gedeón con la tribu de Efraín. Evitar las controversias y buscar la paz, ¿verdad? Hacer lo posible, ¿verdad?, en pocas palabras, lo que se pueda hacer, ¿verdad?, para poder evitar, ¿verdad?, las diferencias y mantener la paz. Para poder, ¿verdad?, evitar las divisiones, ¿verdad?, especialmente cuando surgen, ¿verdad?, conflictos, ¿verdad? Nosotros debemos hacer la paz y hacer todo lo que podamos por hacer la paz como creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso que tampoco es bueno, ¿verdad?, llevar a un hermano en Cristo Jesús a los tribunales y con los jueces, ¿verdad? No hay que ir, ¿verdad?, a hablar, ¿verdad?, a poner paz, ¿verdad?, controversia, ¿verdad? Ya si no escucha el hermano, pues ya es otra cosa diferente, ¿verdad? Pero es nuestro deber, ¿verdad?, como creyentes hacer esto, ¿verdad? Porque si no hay consecuencias, ¿verdad? Porque nada puede ser sobremirado delante de Dios. Nada, ¿verdad? Nada puede ser sobremirado. Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 9, la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto depende de nosotros, estar en paz, dice, con todos los hombres. Proverbios 15, versículo 1. Lo que hizo Gedeón: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es lo que dice la Biblia. Es lo que hizo, ¿verdad?, Gedeón con la tribu de Efraín, ¿verdad? Me río porque es una descripción bíblica que todo el tiempo me recuerdan a mí. Es que debe de ser uno recordado a veces, ¿verdad? Debe de recordarnos, ¿verdad?, lo que la Biblia dice, ¿verdad?, que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad?, mas la palabra, ¿verdad?, áspera hace subir el furor, ¿verdad? Entonces no puedo justificarme de que soy castro, ¿verdad?, porque dicen que todos los castros son enojones, pero no hay justificación, ¿verdad?, para mí, ¿verdad? Amén. Amén. Digan amén, que no me voy a enojar con ustedes. Del versículo 5 al 7, la Biblia dice que los de Sucot, dice, llegó Gedeón y dice: os ruego, dice, que le des a mi gente, dice, algunos bocados de pan, dice, porque están pasados mientras yo persigo, ¿verdad?, a Seba y a Salmuna.
Pero dice la Biblia que los principales de Sucot respondieron, dice, está Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. Y el versículo 7 dice que Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Gedeón le preguntó a la ciudad de Sucot que suplieran alimento para sus tropas militares, porque estaban desgastados, porque estaban cansados, ¿verdad? Para que se pudieran refrescar, ¿verdad? Pero los principales, ¿verdad? de Sucot rechazaron, ¿verdad? Darle los alimentos. Y aparte de eso, ¿verdad? Hicieron burla, ¿verdad? De Gedeón y de sus tropas. Cuando ellos dijeron, están los príncipes de Madián, dice, en tus manos, para que demos pan a tu ejército. ¿Verdad? Aparte del rechazo, se burlaron, ¿verdad? De Gedeón y del ejército. Quizás menospreciaron, ¿verdad? A Gideón, ¿verdad? Con sus 300 hombres. Quizás a lo mejor ellos pensaron que con esos 300 hombres, ¿verdad? Gedeón no iba a conquistar, ¿verdad? A los otros dos príncipes, ¿verdad? Al enemigo. No tuvieron fe en Gedeón. Sobremiraron a Gedeón. Se burlaron, ¿verdad? De Gedeón. Y quizás le tuvieron miedo, ¿verdad? A los madianitas. A lo mejor pensaron, ¿verdad? Que a lo mejor los madianitas iban a regresar. Y si se daban cuenta los madianitas que había ayudado, ¿verdad? A Gedeón y a sus 300 hombres, a lo mejor iba a tomar venganza, ¿verdad? En contra de ellos. Quizás, ¿verdad? Eso haya pasado. Pero lo que sí miramos aquí específicamente es que rechazaron darle pan. El pan representa, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y no nomás eso, se burlaron, ¿verdad? También, ¿verdad?, de Gedeón y de sus tropas. Y dice el versículo 27 que, el versículo 7 que Gedeón les respondió y les dio una advertencia a los burladores y a los incrédulos, ¿verdad? Y no nomás burladores y incrédulos, sino también a los traidores y antipatriotas, ¿verdad? Porque eran sus hermanos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Gedeón, ¿verdad? Les dijo, ¿verdad? Y les dejó saber, ¿verdad? Que cuando él regresara, ¿verdad? Él iba a ejecutar juicio en su regreso por no asistir, ¿verdad?, a su armada, ¿verdad? Y darles pan, ¿verdad?, a los hombres de Gedeón, a sus hermanos israelitas. Entonces en el versículo 8 y 9 miramos lo mismo, ¿verdad? Hizo el pueblo de Peniel. Sorpresivamente es la misma reacción hicieron los de Peniel, de burla y de rechazo, en el versículo 8 y 9. Y fíjense, Peniel es el mismo lugar donde Dios, ¿verdad?, se encontró, ¿verdad?, luchando con Jacob. Es el mismo lugar donde Dios le cambió el nombre, ¿verdad?, a Jacob y le llamó, ¿verdad?, Israel, ¿verdad? Es el mismo lugar Peniel. Cuando tengan tiempo, esto lo miran en Génesis, en el capítulo 32, del versículo 22 al 32. Entonces otra vez Gedeón, ¿verdad?, lanzó advertencia a los burladores y incrédulos, ¿verdad?, de Peniel. Y dice, cuando yo vuelva, voy a derribar esta torre, que representa para ustedes una ciudad fuerte y importante. Dice, la voy a derrumbar. Gedeón prometió ejecutar, ¿verdad?, juicio, no solo sobre Sucot, sino sobre Peniel. Y les dijo, ¿verdad?, cuando regrese, ¿verdad?, voy a ejecutar juicio. Por no creer, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, le iba a dar la victoria a Gedeón con su pequeño ejército de 300 hombres, ¿verdad? Entonces esto es una fuerte, ¿verdad?, lección hoy en día para nosotros en este punto. ¿De qué, verdad? Pues de que estamos con el compromiso, ¿verdad?, delante de Dios, de publicar también, ¿verdad?, las fuertes advertencias
para todos aquellos que no creen en Cristo Jesús, o para todos aquellos, ¿verdad?, que se burlan también, ¿verdad?, de Cristo Jesús. Porque así como Gedeón, ¿verdad?, publicó juicio cuando regresara, así Cristo Jesús en su segunda venida va a publicar juicio, ¿verdad?, sobre este mundo, sobre todos aquellos que lo hayan rechazado y sobre todos aquellos que se hayan burlado, ¿verdad?, de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Porque el juicio, ¿verdad?, de este mundo, ahí viene, ¿verdad?, sobre todo, ¿verdad?, el pecador, el malvado, el injusto, ¿verdad?, en esta tierra. Entonces nosotros también, ¿verdad?, como creyentes en Cristo Jesús, debemos publicar, ¿verdad?, esta advertencia a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, a nuestros estados, a nuestras naciones, ¿verdad?, que el juicio de Dios viene, ¿verdad?, en camino, ¿verdad?, porque muy cerca se está, ¿verdad?, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios va a juzgar, ¿verdad?, al mundo. Y Dios va a juzgar, ¿verdad?, a cada uno de los seres, ¿verdad?, humanos que viven, ¿verdad?, en este mundo. Entonces, como creyentes en Cristo Jesús y como iglesia, ¿verdad?, valientemente, ¿verdad?, debemos de dar un paso hacia adelante y publicar, ¿verdad?, esta advertencia a todos los incrédulos, ¿verdad?, y burladores, y a todos los que hacen lo malo y a los que no hacen lo correcto, de acuerdo, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Entonces, esto es una fuerte, ¿verdad?, publicación, ¿verdad?, también que la Biblia nos dice, nos enseña, ¿verdad?, no solamente, ¿verdad?, en la gran comisión, ¿verdad?, sino también, ¿verdad?, Isaías, ¿verdad?, le habló al pueblo, ¿verdad?, también en Isaías, en el capítulo 58, en el versículo 1, y les dijo: clama, dice, a voz, dice, en cuello, dice, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, dice, su pecado. Ezequiel, ¿verdad?, todavía habló más fuerte, ¿verdad?, todavía en Ezequiel, en el capítulo 3, en el versículo 18 al 19. Ezequiel dijo de esta manera: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú no amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás, dice, librado tu alma. Dice Ezequiel fuertemente, ¿verdad?, que si no publicamos, ¿verdad?, el evangelio, en pocas palabras, de nuestro Señor Jesucristo, dice que la sangre, ¿verdad?, de esa persona, ¿verdad?, que no le publicamos, se nos va a demandar, dice, de nuestra mano. Dice, pero si la publicamos, ¿verdad?, y si no se convierte, ¿verdad?, de sus malos caminos, pues la Biblia dice que nosotros ya nos hemos librado, ¿verdad?, de esa alma, ¿verdad? Entonces, en el versículo 10 al 12, la Biblia describe que Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, y todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tierra del oriente de Nobad y Jogeba, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón no miró para atrás, ¿verdad?, porque se hayan burlado de él, o porque lo hayan menospreciado, o porque lo hayan, ¿verdad?, sobremirado. Gedeón aquí miramos que perseveró,
y siguió adelante. Gedeón aguantó, ¿verdad?, la burla y todo lo que haya pasado, ¿verdad?, con Efraín, con Sucó, con Peniel, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad?, que sea, ¿verdad?, el enemigo, él tuvo perseverancia y él aguantó. Entonces nos deja a nosotros un gran ejemplo, ¿verdad?, también, que cualquiera que sea el enemigo en nuestra vida, nosotros debemos de perseverar y aguantar y esperar en la salvación del Señor, hasta que el enemigo sea conquistado, ¿verdad? Así como pasó en este acontecimiento. Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, la Biblia dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, dice, no es en vano. Dice, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Del versículo 13 al 21, la Biblia describe, ¿verdad?, a Gedeón, del 13 al 21, que es un hombre, ¿verdad?, que ejecuta juicio. Un hombre que lo hizo, ¿verdad?, en la casa de su padre, ¿verdad? Aquí describe, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, él le dejó, ¿verdad?, saber, ¿verdad?, a uno, ¿verdad?, de sus primogénitos, ¿verdad?, que acabara con estos dos príncipes, ¿verdad?, de Madián. Miramos nosotros aquí que la Biblia describe que el hijo tenía temor, ¿verdad?, y todavía los príncipes, ¿verdad?, Seba y Salmuna, ¿verdad?, retaron, ¿verdad?, a Gedeón, ¿verdad?, diciéndole, ¿verdad?, ¿qué le dijeron, ¿verdad?, a Gedeón? De acuerdo a lo que miramos aquí, ¿verdad?, que cuando el joven, ¿verdad?, el primogénito de Gedeón, en el versículo 20, desvainó su espada, dice que tenía temor, pues era muchacho. Y dice que Seba y Salmuna, en el versículo 21, le dijeron a Gedeón: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía, ¿verdad? Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de las lunetas que sus camellos traían al cuello, ¿verdad? Pero estos dos príncipes, ¿verdad?, aquí también Gedeón les recuerda, ¿verdad?, que habían matado a sus hermanos, ¿verdad?, de Gedeón, ¿verdad? Entonces Gedeón, ¿verdad?, es un varón que ejecuta juicio, ¿verdad? Lo hizo en la casa, ¿verdad?, de su padre. Con más razón, ¿verdad?, no lo iba a hacer, ¿verdad?, con los burladores incrédulos, ¿verdad? Entonces Gedeón era un varón, ¿verdad?, comprometido con la justicia. Él se iba a asegurar, ¿verdad?, de llevar a cabo, ¿verdad?, el juicio, ¿verdad? Gedeón ejecutó juicio en contra, ¿verdad?, de estos hombres, ¿verdad?, y en contra de los 77 principales, ¿verdad?, de los ancianos también, ¿verdad?, de Sucot, ¿verdad?, el cual, ¿verdad?, todo esto fue el cargo, ¿verdad?, por el cual, ¿verdad?, fueron enjuiciados. ¿Por qué? Por rechazar, ¿verdad?, y ayudar, ¿verdad?, en una guerra, ¿verdad?, de emergencia, ¿verdad? También, ¿verdad?, ejecutó a los 77 príncipes de Sucot, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Por burlarse, ¿verdad?, y por ser incrédulos, ¿verdad?, en tiempo de guerra. Porque de esa manera, ¿verdad?, el pueblo de Sucot, ¿verdad?, de Peniel, ¿verdad?, de esa manera estaban, ¿verdad?, asistiendo al enemigo, ¿verdad?, al no actuar. Cuando no quisieron darle pan, ¿verdad?, a sus hermanos israelitas. Y enseguida, ¿verdad?, Gedeón hizo lo mismo, ¿verdad?, con el pueblo de Peniel. Mató a los de la ciudad. ¿Y qué dijo que iba a hacer? Que iba a derribar la torre, ¿verdad? Y Gedeón lo hizo, ¿verdad? Después que hizo Gedeón, ejecutó juicio, ¿verdad?, sobre los opresores, ¿verdad?, de Israel, ¿verdad?, sobre Seba y Salmuna, ¿verdad? Entonces la justicia es esencial en este mundo, en nuestra sociedad, ¿verdad? La ley está establecida por Dios.
En nuestra sociedad, ¿verdad?, la ley está establecida, ¿verdad?, para poder controlar la relación que hay, ¿verdad?, entre la gente y la maldad, ¿verdad?, por la maldad del corazón del hombre, ¿verdad? Por eso existe la ley, para poderla controlar. Pero, ¿verdad?, ¿qué es lo que nosotros miramos, ¿verdad?, con los jueces, con los magistrados, con los gobernantes, con los líderes, ¿verdad? Miramos mucha corrupción, ¿verdad? Miramos la tendencia de que hay mucho egoísmo, ¿verdad? Y que más y más va creciendo, ¿verdad?, el egoísmo, la corrupción, ¿verdad? En vez de defender, ¿verdad?, al afectado, defienden al criminal, ¿verdad? Miramos todo eso, ¿verdad?, nosotros en la sociedad, ¿verdad? Y hacen todas estas cosas, ¿verdad?, injustamente, en propiedades, en dinero, en posesiones, y le podemos nombrar, ¿verdad?, todo, ¿verdad? Entonces es una lista, ¿verdad?, de pecado y maldad, ¿verdad?, que los jueces, magistrados o todos los que están, ¿verdad?, en autoridad no hacen bien, ¿verdad? Hacen lo contrario, ¿verdad? Entonces, pero es la naturaleza, ¿verdad?, de maldad, ¿verdad?, del ser humano. Y lo podemos nosotros enumerar, ¿verdad?, semejante de cosas, ¿verdad?, que miramos todo el tiempo, hoy en día, ¿verdad? Pero, cuando la ley es quebrantada, lo que acabamos de mirar aquí, viene el juicio. Y juicio tiene que ser ejecutado. Porque nada, ¿verdad?, va a ser sobremirado, ¿verdad?, por Dios. Si no se hace justicia cuando la ley es quebrantada, entonces, ¿qué pasa? La ley no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano empieza a hacer lo que él quiere y como él quiere, y continúan, ¿verdad?, haciendo sus cosas de corrupción, ¿verdad?, y ganando ganancia, ¿verdad?, de lo que no les pertenece, ¿verdad?, y haciendo lo que quieren, y operan fuera de la ley. Son unos hasta violentos, inmorales, ¿verdad?, o injustamente hacen las cosas, pero piensan que están ellos sobre la ley. Eso es lo que ellos piensan. Pero nada de esto es sobremirado por Dios. Tanto para los gobernadores de este mundo se les va a demandar demasiado. Tanto para los magistrados, para los jueces y cualquiera que no haga, ¿verdad?, lo justo. Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 13, en el versículo 1 y 2, dice la Biblia en Romanos, en el capítulo 13, versículo 1 y 2, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjese lo que dice el versículo 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso es lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios, en el capítulo 19, en el versículo del 6 al 7, la Biblia dice, hablándole a los jueces, dijo a los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión, dice, de cohecho. Isaías 56:1 dice: así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación, para venir mi justicia, para manifestarse. Entonces Dios va a ejecutar juicio y Dios se va a manifestar. Nada puede ser sobremirado, ¿verdad?,
de los ojos de Dios. Porque el hombre no está arriba de la ley. El hombre tampoco está arriba de Dios, ¿verdad? Porque si fuera cierto, pues voy a dejar de servir a Dios y voy a servir al hombre. Pero no, ¿verdad? Dios es Dios, ¿verdad? Y Dios es digno de ser honrado y de ser alabado, ¿verdad? Entonces, en el versículo 22 al 23, ¿verdad? Dice, dijeron los israelitas a Gedeón, ¿verdad? Cuando ya había hecho esto, ya habían matado a los príncipes, ya habían conquistado a los enemigos. Dice la Biblia que los israelitas de Gedeón, ¿verdad? Los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado, dice, de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón era un hombre con humildad, que reconoció, ¿verdad?, a Dios, ¿verdad?, como Señor. Que Dios era el único que tenía el derecho de señorear, ¿verdad?, sobre su pueblo Israel. Este acto, ¿verdad?, de Gedeón ha puesto un excelente, ¿verdad?, ejemplo a todos, ¿verdad?, por generación en generación. Gedeón era un héroe, ¿verdad?, en este momento, en los ojos delante de la gente, ¿verdad? Gedeón era muy popular en este momento delante de su gente, delante de su pueblo. Y aparte llevó a poca gente militar, ¿verdad?, para derrotar al enemigo. Gedeón se debería haber sentido privilegiado. Pero Gedeón era un hombre, ¿verdad?, con una gran humildad. Y rechazó, ¿verdad?, la oferta, ¿verdad?, de ser rey. En ninguna circunstancia, ¿verdad?, él quiso ser rey. En ninguna circunstancia él se quiso exaltar, ¿verdad?, a sí mismo. En ninguna circunstancia él quiso tomar el lugar, ¿verdad?, de Jehová, ¿verdad?, de Jehová Dios, ¿verdad? En ninguna circunstancia él quiso tomar el lugar de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Porque el trono de la misericordia, ¿verdad?, en el tabernáculo, ese es el trono de Dios y solamente de Dios. Porque de ahí, ¿verdad?, es donde Dios, ¿verdad?, reina a su pueblo, ¿verdad?, a su pueblo Israel. El Salmo 99, versículo 1, la Biblia dice que Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Los querubines representan la santidad divina. Dice, se conmoverá, ¿verdad?, la tierra. Entonces la humildad de espíritu de Gedeón es la actitud interna de reconocimiento de su propia pequeñez ante el Dios Todopoderoso. Imagínate, le ofrecieron a Gedeón ser rey de Israel. Imagínate el privilegio que ha de haber tenido él, ¿verdad?, la responsabilidad y el honor, ser el primer rey de Israel. Pero Gedeón demostró, ¿verdad?, una gran humildad, ¿verdad?, en espíritu. Que todo creyente, ¿verdad?, en Cristo Jesús debe de demostrar, ¿verdad?, de tener una humildad, ¿verdad?, de reconocer que Dios es todopoderoso y que nada podemos hacer fuera de Él. Y de considerar, ¿verdad?, a los demás, ¿verdad?, y que no somos superiores, ¿verdad?, a nadie más, ¿verdad? Reconocer que es Dios, ¿verdad?, y solamente Él, ¿verdad? Que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos, todo proviene de Dios. La Biblia dice que todo lo bueno Dios lo ha dado, ¿verdad? Mateo capítulo 18, versículo 4, la Biblia dice: así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Santiago capítulo 4, versículo 10, la Biblia dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 5 al 6, la Biblia dice: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, o sea, a los orgullosos, dice, y da gracia a los humildes. Entonces también como creyentes, ¿verdad?, en Cristo Jesús, debemos nosotros también discernir de las advertencias de no poner al hombre, ¿verdad?, ante Dios, ¿verdad? Como los israelitas hicieron, ¿verdad?, con Gedeón, ¿verdad? Le dijeron a Gedeón:
sé nuestro Señor. Entonces, también nos sirve a nosotros, ¿verdad?, como advertencia de no poner al hombre, ¿verdad?, sino poner a Dios, ¿verdad?, primero, que Dios sea nuestra prioridad. También nos sirve a nosotros, ¿verdad?, de advertencia, de tener cuidado, ¿verdad?, de no poner a un profeta, ¿verdad?, primero, ¿verdad?, que a Dios. De tener cuidado de no poner, ¿verdad?, tampoco, ¿verdad?, primero a un tal que se nombre, ¿verdad?, Mesías. Primero, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad? También hay que tener cuidado, ¿verdad?, como seres humanos cuando votamos, ¿verdad?, de no poner un presidente o un rey, ¿verdad?, o un principal o un gobernante, ¿verdad?, o etcétera, etcétera, ¿verdad? Primero, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad? Dios merece toda la honra y toda la gloria, ¿verdad? Y es absolutamente, ¿verdad?, para Dios por sí solo. Porque Jeremías dijo, ¿verdad?, al pueblo, en Jeremías en el capítulo 17, versículo 5, así ha dicho Jehová. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón, dice, se aparta de Jehová. Cuando pone uno, ¿verdad?, la mirada en el hombre y no en Dios. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, unas cosas, ¿verdad?, cuando lo relata la Biblia, ¿verdad?, que no debemos de confundir, ¿verdad? Hay unas cosas que Dios aprueba, ¿verdad?, que viene de Dios. Pero hay que entender, ¿verdad?, la soberanía de Dios. Porque Dios usa a hombres, ¿verdad?, para completar su voluntad. Pero no porque el hombre sea justo. No. No. Dios usa a hombres, ¿verdad? Si el hombre no es justo, Dios los usa, ¿verdad? Pero no quiere decir, ¿verdad?, que Dios está aprobando, ¿verdad?, o respaldando su comportamiento, su conducta. No. Porque Dios, ¿verdad?, usó a Faraón. Dios usó a Nabucodonosor. Dios usó a Ciro, a un rey mundano. Dios usó, ¿verdad?, el burro de Balaam. Entonces Dios aprueba, ¿verdad?, a usar hombres de este tipo de manera. Pero no ignoremos, ¿verdad?, que estos tipos de hombres son orgullosos, ¿verdad?, todavía cuando Dios los usa. Y su ego está bien elevado. Entonces, que no se nos olvide la soberanía de Dios. Que no se nos olvide, ¿verdad?, el carácter de Dios, que es la santidad, ¿verdad?, de Dios. Que en Él no hay orgullo, que en Él no hay ego, ¿verdad?, en Dios. Porque Dios es santo, ¿verdad? Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, la santidad, porque Él fue santo, ¿verdad?, hasta la muerte. Y ese es el carácter, ¿verdad?, que nosotros como creyentes sigamos, ¿verdad? Ser santos porque Él es santo, ¿verdad? O sea, apartados, ¿verdad?, para Dios, ¿verdad? Recuerden que Cristo Jesús nunca le dijo, ¿verdad?, a sus seguidores, que pusieran, ¿verdad?, su fe en Roma, porque en ese tiempo Roma era la que gobernaba. Cristo Jesús no le dijo a sus seguidores que pusieran la fe en Roma, ni tampoco les dijo que fueran y reformaran, ¿verdad?, el imperio romano. Cristo Jesús, ¿verdad?, los llamó a que levantaran su cruz y lo siguieran, ¿verdad?, a Él, y que murieran, ¿verdad?, a sí mismos, y que vivieran por eternidad, y que pusieran, ¿verdad?, abajo al mundo y predicaran a Cristo Jesús, ¿verdad?, como Señor y Salvador. Que pusieran abajo al mundo y predicaran a Cristo Jesús crucificado, y que vivieran, ¿verdad?, en una santidad inquebrantable. Eso fue lo que Cristo, ¿verdad?, les dijo a sus seguidores. Y ya para terminar, ¿verdad?, del versículo 24 al 32, ya miramos que Gedeón, ¿verdad?, rechaza el trono. No quiso vivir como rey.
Pero fíjense la equivocación de Gedeón. No quiso vivir como rey. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 24. Y les dijo Gedeón: quiero hacernos una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. Pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y tendiendo un manto, echó ahí cada uno los zarcillos de su botín. Entonces Gedeón rechazó el trono. Gedeón no quiso vivir como rey, pero sí quiso vivir con riquezas, ¿verdad? Sí, por lo que describe aquí la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Otra vez la inconsistencia de Gedeón, ¿verdad? Su ambición, ¿verdad? Por las riquezas. Gedeón, ¿verdad? Erróneamente lleva a su pueblo hacia la falsa adoración, ¿verdad? A la prostitución. Porque ¿qué miramos aquí? Que fue el peso de los zarcillos de oro. Él pidió 1600 ciclos de oro sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sus collares que traían en camellos y cuellas. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Aquí se equivocó otra vez Gedeón, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó. O sea, que idolatraron, ¿verdad? Este efod, ¿verdad? Que hizo, ¿verdad? De oro. ¿Qué no les recuerda, ¿verdad? Cuando Moisés, ¿verdad? Se fue a buscar el rostro de Dios y luego a Aarón y el pueblo de Israel se hicieron un toro, ¿verdad? De oro, ¿verdad? Se viene, ¿verdad? Fíjense lo que hicieron. Se prostituyeron, quiere decir, ¿verdad? Que se fueron a la falsa adoración, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Algo bueno, ¿verdad? Una bendición, ¿verdad? Reposó 40 años la tierra. Pero luego, dice Jerobal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa y tuvo Gedeón 70 hijos. Otra vez se volvió a equivocar. Que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez. Y dice la Biblia que fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit. Iban de peor en peor estos hombres. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Y fíjense cómo van de peor en peor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Gedeón erróneamente lleva a su pueblo hacia la falsa adoración, ¿verdad? A pesar de su maravilloso crecimiento, ¿verdad? De fe, ¿verdad? Que experimentó Gedeón, que miramos aquí en la escritura. Comenzó él a demostrar un corazón, ¿verdad? Que no era, ¿verdad? Puro hacia Dios. Una vida, ¿verdad? Que no estaba completamente en su totalidad comprometida con Dios. Gedeón también pensó que estaba arriba en la ley de Dios, porque lo que acabamos de describir del versículo 29 al 31, falló en vivir una vida santa, una vida separada, ¿verdad? Aparte de Dios, ¿verdad? Gedeón desobedió los mandatos de Dios y empezó a sufrir las consecuencias ¿de qué? De un declive espiritual. Y podemos mirar aquí en la escritura que se consideró, ¿verdad?, demasiado alto, ¿verdad? Quizás Gedeón pensaba que estaba sobre la ley, ¿verdad? También. Dice la Biblia que Gedeón murió en su vejez. ¿Y qué miramos aquí? Que Gedeón nunca se arrepintió. Pero sí miramos su vida, ¿verdad?, inconstante. Y con un testimonio inconstante que afectó a otros, que los llevó a los otros a que cometieran este pecado, ¿verdad?, de maldad, ¿verdad?, de irse a la falsa adoración. Por eso Tito, ¿verdad?,
En el libro de Tito la Biblia dice en el capítulo 1, en el versículo 16, en Titus chapter 1, verse 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y eso es lo que miramos aquí. En el versículo 33 al 35, miramos que cuando murió Gedeón, empezaron a vivir sus vidas en apostasía, en rebelión en contra de Dios. Se les olvidó también, ¿verdad?, que Dios los había salvado, ¿verdad?, de sus enemigos. Se les olvidó también que Dios los había salvado de toda su opresión. Se les olvidó también, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, era su salvador. Pero esto no fue todo, ¿verdad? También se olvidaron, ¿verdad?, de todo lo bueno que Gedeón, ¿verdad?, había hecho por ellos. Y fallaron al no demostrar, ¿verdad?, su bondad, su respeto a la familia, ¿verdad?, de Gedeón. Entonces, ¿qué legado, ¿verdad?, está dejando, ¿verdad?, aquí Gedeón? ¿Qué legado, ¿verdad?, estamos dejando nosotros desde nuestra vida? ¿Queremos que nuestra vida sea fuerte en testimonio? Apunten estos versículos bíblicos que le voy a dar para que sea de memoria, ¿verdad?, en la vida de ustedes, y continúen memorizándolos. Si quieren dejar un legado fuerte y quieren vivir, ¿verdad?, una vida que tenga un fuerte testimonio en su vida. Proverbios, capítulo 1, versículo 10. Resiste al enemigo, resiste al engaño del pecador. Porque es lo que dice Proverbios, versículo 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no los consientas. Número 2. Rechaza el camino del impío. Proverbios 4, versículo 14. Dice Proverbios: no entres por las veredas de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Número 3. Nunca presentes los miembros de nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad o de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13. Nunca presentes los miembros de nuestro cuerpo. 6:13, perdón. 6:13. Como instrumento de iniquidad, o sea, de pecado. Romanos capítulo 6, versículo 13. Esto es lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Número 4. Vestirnos de la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. Ya no se los voy a leer. Número 5. Nunca fallar de nuestra perseverancia y firmeza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Nunca fallar de nuestra perseverancia y firmeza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Número 6. Rechaza el consejo del mundo y vive en la palabra de Dios día y noche. Salmo número 1, versículo 1 al 2. Versículo número 7. Dale todo tu corazón al Señor, tu Dios, y lleva un fuerte testimonio por Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Número 8. Recuerda, ahí está la marca de estar lleno
y empoderado por el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y Efesios capítulo 5, versículo 18. Número 9. La marca del creyente es la oración. ¿Cuál fue el último pastor? Ephesians 5, 6, Efesios 5 y 18. La marca del creyente, la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 19. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Y el último, el 10. Ahí está la marca de aceptar a Cristo como Salvador y estar completamente convencidos de vivir eternamente con Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Si quieres construir, ¿verdad?, un fuerte testimonio, ¿verdad?, en Cristo Jesús, memoriza, estudia, ¿verdad?, todos estos versículos bíblicos, ¿verdad?, que te acabo, ¿verdad?, de dar, y deja un fuerte legado, ¿verdad?, para la siguiente generación. Deja también un fuerte testimonio, ¿verdad?, para todos los que te están observando. Y así como ellos te siguen a ti, así como tú sigues a Cristo, que ellos sigan tu ejemplo de que sí se puede, ¿verdad?, dejar un fuerte testimonio en Cristo Jesús cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en práctica y por obra, y la caminamos y la vivimos. Gedeón perdió una grande oportunidad de dejar un legado fuerte. Gedeón perdió una grande oportunidad de un avivamiento, ¿verdad?, en la tierra. Gedeón ya había destruido los ídolos de la casa de su padre. Gedeón ya había, ¿verdad?, ganado la grande batalla, ¿verdad?, sobre sus enemigos, los madianitas. El pueblo le estaba dando la razón a Gedeón. Gedeón tenía al pueblo en sus manos como nación, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Gedeón tenía la oportunidad, lo querían hacer rey. Entonces, Gedeón tenía la oportunidad de que hubiera un avivamiento, ¿verdad?, en su tierra, de que su pueblo regresara a Dios, de que su pueblo, ¿verdad?, obedeciera, ¿verdad?, a Dios. Tenía esta oportunidad. No perdamos nosotros esta oportunidad, ¿verdad? De la única manera que puede haber un avivamiento, ¿verdad?, en nuestras colonias, en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestros vecinos. No solamente que tengamos un fuerte testimonio en Cristo Jesús, pero sino que prediquemos y publiquemos el Evangelio, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Gedeón, en vez de darle toda la gloria a Dios, absolutamente a Dios, él escogió su propio beneficio. Y eventualmente la nación se vino para abajo otra vez, en pecado, porque es lo que acabamos de mirar. ¿Qué fue lo que causó? Un decline espiritual. Si nosotros podemos ver aquí en la descripción bíblica, fue su orgullo. Porque no vemos nosotros, ¿verdad?, honrando, ¿verdad?, a Dios y glorificando a Dios. Ni tampoco miramos que Gedeón fue y llamó, ¿verdad?, a su pueblo para que hicieran un pacto, ¿verdad?, con Dios, ¿verdad?, para poder obedecer sus estatutos. Entonces es muy importante, ¿verdad?, aprender de Gedeón. Porque sí se puede, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Porque Él es el que mora dentro de nosotros. ¿Y saben por qué sí se puede? Porque la Escritura nos enseña.
Comparen la vida de Gedeón con la vida de Abraham. Abraham dejó su tierra y su parentela para obedecer, ¿verdad?, a Dios. Pero las decisiones de Abraham y las decisiones de Gedeón son bien diferentes. ¿Qué fue lo que hicieron cuando ganaron estas grandes batallas? ¿Cuáles fueron sus decisiones? Fueron muy diferentes. Gedeón tomó el botín, pero Abraham no tomó nada del botín. Abraham aseguró que los otros recibieran su parte del botín. Todo eso lo ven en Génesis, en el capítulo 14, del versículo 17 hasta el 25. Abraham tampoco tomó nada de lo que le ofreció el rey de Salem. ¿Saben qué es lo que hizo Abraham? Es tener comunión con el rey de Salem. El rey de Salem es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y haciendo esto, Abraham le dio toda la gloria y toda la honra al Dios del cielo y de la tierra. Es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia describe. Entonces sí se puede en Cristo Jesús. Dale a Dios toda la gloria, ¿verdad?, y toda la honra, ¿verdad?, que Él se merece, ¿verdad? Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha caído, Padre, en nuestros corazones, Señor. Y Padre, nosotros creemos, Señor, que va a producir, Padre, los frutos, Padre, de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, Señor, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de nosotros como iglesia, para que tú te glorifiques, Señor. Y para que nosotros, Señor, no nos avergoncemos, Señor, del Evangelio y podamos, Padre, publicar las nuevas de salvación, que es la única esperanza en un mundo caído. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede hacer la circuncisión en el corazón del hombre de adentro hacia afuera. Padre, ayúdanos y fortalécenos y recuérdanos, Señor, tu palabra para poder construir un fuerte testimonio y dar testimonio, primero en nuestra casa y después proyectarlo allá afuera y que tú seas glorificado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que estás haciendo con nosotros y por lo que vas a hacer. A ti, Padre, sea toda la gloria y toda la honra. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Vamos a orar por Dani. ¿Alguien más que tenga alguna petición? ¿Tú cómo te has sentido, Cristian? ¿Ya mejor?